Doctorado en Ciencias de la Educación, Métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación educativa. Nombre de la actividad, Diseños de investigación cualitativa. Nombre del estudiante, David Manuel Buitrago Montañez. Nombre del tutor, Dr. Omar Alejandro Villeda Villafaña. Fecha, 29 de mayo de 2022. Diseños de la investigación cualitativa. El presente ejercicio pretende abordar los diseños inductivos de la investigación cualitativa y sus características. La autora expone 9 enfoques que se tratan uno a uno en esta presentación. La investigación cualitativa es más flexible y permite iteraciones entre hipótesis y resultados, replanteamiento del problema y trabajo con los sujetos en relación al objeto de investigación. Puede ser muy específica o darse de manera general. La investigación cualitativa es transversal a las diferentes disciplinas, acompaña a varios discursos, varias perspectivas teóricas, métodos, estrategias de recolección de datos. Es complejo, por lo que se hace necesario establecer categorías que den orden en el campo investigativo y que permitan su comunicación. Sandín Esteban se refiere a las tradiciones en la investigación cualitativa, haciendo un claro énfasis en los diferentes métodos de investigación cualitativa que se han generado en el interior de las diferentes tradiciones disciplinares. En estos enfoques se elaboran en el contexto de una disciplina, pueden aplicarse a diversas ramas de las ciencias sociales y de las humanas. La investigación narrativa biográfica nace a inicios del siglo XX y se deja de usar en los años 40 y 50, retomando su uso en la década de los 60 debido a la necesidad de estudiar choques culturales que produjeron grandes migraciones desde Europa hacia América. El método consiste en una descripción narrativa vital de una persona, completando el relato a partir de entrevistas de su entorno social. En la actualidad se ha recuperado su uso en la antropología, en la sociología, en la psicología social y la pedagogía. A través de este enfoque, el ser humano recupera su protagonismo ante el interés por el excesivo positivismo que deja la Segunda Guerra Mundial. Ivor Woodson utiliza este enfoque para narrar historia de vida del profesorado, los estudios de currículo y enseñanza. Existen antecedentes recientes relacionados con profesionalización docente que consistieron en importantes referentes en este tipo de enfoque, como Sykes, Ball y Woodson, Hoberman, Elbas, Jackson, Marcelo y Zabalza. En educación especial también se han realizado algunos trabajos a través de historias de vida de una persona diagnosticada con retraso mental. Este estudio fue realizado por Taylor y Bothan en el 87. La delimitación terminológica realizada por varios autores buscaron eliminar la dificultad de clasificación de la información. Una de las primeras fue expuesta por Allport y la divide en dos partes correspondientes a dos voces. En primera persona encontramos autobiografías, diarios y anotaciones, cartas, documentos expresivos, narraciones espontáneas y cuestionarios libres. Y en tercera persona encontramos estudios de casos, historias de vida y biografías. Luego se dan otras delimitaciones por algunos otros autores como Pujadas. Los estudios fenomenológicos, este tipo de diseño, según Creswell en 1998, describe el significado de experiencias vividas por una persona o un grupo de personas acerca de un concepto o un fenómeno. No se interesa en la explicación, sino en los aspectos esenciales de la experiencia o de la conciencia. Por ejemplo, un fenomenólogo estará interesado no en qué causa la ansiedad, sino en qué es la ansiedad. Las cuestiones procedimentales sintetizadas por Creswell contemplan que el investigador debe comprender las perspectivas filosóficas que subyacen al enfoque, especialmente el estudio de cómo las personas experimentan un fenómeno. Debe proponer cuestiones de investigación que exploren el significado de la experiencia para las personas. Debe recoger esos datos de personas que han experimentado el fenómeno por medio de entrevistas largas que se aplican desde 5 a 25 personas. Y además de eso, los pasos de análisis que debe incluir un investigador incluyen identificación de las dimensiones, de las dimensiones que son unidades que son transformadas en clústeres de significados. Estas transformaciones llevan a una descripción general de la experiencia que se llama
que la llama el Textual Description, y la Structural Description de cómo fue experimentado el fenómeno. Finalmente, el informe debe finalizar con una comprensión profunda que da esencia a dicha experiencia. La teoría fundamentada, que se asienta básicamente en el interaccionismo simbólico, fue desarrollada por los sociólogos Barney Glasser y Alcem Strauss y presenta en su obra The Discovery of Grounded Theory, posteriormente, pues es una metodología general para el desarrollo de la teoría que se construye sobre la recolección y análisis de datos sistemáticos. Las proposiciones teóricas no se postulan al inicio del estudio, sino que las generalizaciones emergen de los propios datos y no de forma previa a la recolección de los mismos. Esto hace de esa metodología pues flexible. También nos dice que las teorías se construyen sobre la interacción, especialmente a partir de las acciones y procesos sociales que acontecen entre las personas. Los creadores de la teoría reivindican que el término teoría no se identifique exclusivamente con las teorías de grandes hombres y mujeres como Marx, Weber, Durkheim, Mead, y sostienen que siguiendo un procedimiento adecuado cualquier persona puede elaborar su propia teoría, que lógicamente pues debe comprobarla y validarla. Entonces el objetivo final de esta teoría, de este estudio, desde esta perspectiva inductiva, es generar o descubrir una teoría, un esquema analítico abstracto de un fenómeno que se relaciona con una situación y un contexto particulares. Las estrategias para recoger la información, para recolectar la información en la teoría fundamentada son similares a las que se usan en otros métodos de investigación, entrevistas, observaciones, documentos varios, grabaciones audiovisuales. Se recogen como tanto datos cualitativos como cuantitativos, pero predominan los cualitativos debido a su adecuación para captar significados simbólicos emergentes de la interacción social. La investigación etnográfica surge de la antropología cultural y de la sociología cualitativa. Es un proceso de investigación por el que se aprende el modo de vida de algún grupo como producto de esa investigación. Un escrito etnográfico o retrato de este modo de vida de una raza o de un grupo de individuos es de las más extensas que se encontraron en el documento. La etnografía educativa pues se ha nutrido de los aportes de la disciplina de la etnografía en sí, generando conocimientos y procedimientos para el estudio en contextos educativos y sociales. Ahí vemos uno de los principales referentes, que es Etnografía y Diseño Cualitativo en Investigación Educativa de Goetz y Lecomte. Woods afirma que la etnografía educativa ofrece un estilo de investigación alternativo para comprender e interpretar los fenómenos educativos que tienen lugar en dicho contexto a partir de diversas perspectivas, o sea, a partir de la visión del profesorado, del alumnado, de la dirección o de las familias. La Torre entonces señala algunos rasgos. Dice que la investigación etnográfica tiene un carácter holista, o sea que describe los fenómenos de manera global, general, en sus contextos naturales, aceptando escenarios complejos y encontrando la totalidad como elementos básicos. Es naturalista porque el etnógrafo estudia a las personas en su hábitat natural, observa y escucha y habla y anota las historias de vida y evita las formas controladas. También es inductiva porque la utiliza para evidenciar sus concepciones y teorías, y en empatía y habilidad general para estudiar otras culturas. Es de carácter fenomenológico o émico porque los significados se estudian desde el punto de vista de los agentes sociales. Los datos tienen que ser contextualizados, las observaciones deben ser situadas en una perspectiva amplia.
Debe estar libre de juicios de valor, es decir, el etnógrafo debe evitar emitir juicios de valor sobre las observaciones que él mismo realiza. Y debe tener un carácter reflexivo, es decir, el investigador forma parte del mundo que estudia y se ve afectado por ese entorno. Entonces, esa influencia mutua y dinámica del etnógrafo y el campo de investigación es referida como reflexividades. Goetz y Lecomte afirman que existen 4 fases que integran el proceso de investigación etnográfica. La primera fase constituye el periodo previo al trabajo de campo, en el cual se determinan cuestiones de investigación y marcos teóricos y se selecciona un grupo para su estudio. La segunda fase plantea el acceso del investigador al escenario, la selección de informantes y fuentes de datos, y se toman decisiones en torno a qué estrategias de recolección de información y tipos de registro y almacenamiento se utilizarán. La tercera fase se remite al trabajo de campo propiamente dicho, ya es el desarrollo de todo lo planeado. Y la cuarta fase se centra en el análisis intenso de esa información recolectada. Himes y Spradley facilitan la concreción de un proyecto etnográfico sugiriendo 3 modalidades de investigación. La etnografía comprensiva, que pretende descubrir la cultura de un modo global, el estilo de vida de un grupo o de un colectivo, y trata de interpretar esa experiencia. La etnografía con una orientación temática reduce el ámbito de la investigación a un aspecto o más de una cultura, por ejemplo, el proceso didáctico que sigue un profesor o la cultura evaluativa de un centro. La etnografía guiada por hipótesis, por ejemplo, puede realizar etnografía sobre la manera en cómo influye el proceso tutorial en la actitud del alumnado hacia el centro educativo o en su comportamiento en clase y en el centro. El proceso de investigación es cíclico, pero la selección inicial del proyecto y los datos a recoger están condicionados por las hipótesis previas formuladas. Colas sintetiza diversas modalidades de etnografías existentes. La antropológica se centra sobre aspectos seleccionados de cómo las personas actúan y viven en sus ambientes, así como sus creencias y costumbres sobre el mundo. La clásica realiza descripciones comprensivas de las elaboraciones culturales que realizan las personas desde su posición. La sistemática es el eje central de esa corriente, es definir la estructura de la cultura, dejando en un segundo plano las personas y su interacción social. La interpretativa provee amplias descripciones de las conductas humanas y conduce al lector a través del análisis de conjuntos inferenciales, implicaciones, conductas en su contexto. La crítica considera inevitable la participación del investigador y su influencia a través de sus textos y construcciones, y de la comunicación, pues cuyo propósito es identificar principios fundamentales de organización social y patrones culturales en las organizaciones, de acuerdo a cómo se dan interacciones entre las personas. La investigación-acción se encuentra como una de las metodologías de investigación orientada a la práctica educativa. Eliot afirma que su objetivo prioritario consiste en mejorar la práctica en vez de generar conocimientos, de modo que la producción y utilización del conocimiento se subordina a este objetivo fundamental y está condicionado por él. Durante los años 70, la teoría crítica de la enseñanza de Wilfred Carr y Stephen Kemmis resituó la investigación-acción en una perspectiva más crítica. Causó una profunda impresión en los medios educativos. A la luz de las aportaciones de la Escuela de Frankfurt y especialmente de la teoría crítica de Habermas, la investigación-acción es considerada entonces como una ciencia educativa crítica. Según Bartolomé Pérez Serrano, los aspectos claves que caracterizan la investigación-acción implican la transformación y mejora de una realidad educativa y o social, la parte de la práctica de problemas prácticos, ¿cierto? O sea, de solución de problemas prácticos a través de la práctica, a través de la praxis, en una investigación que implica la colaboración de personas, también implica reflexión sistemática de las acciones, se realiza por personas
implicadas en la práctica que se investiga son parte de la investigación. El elemento de formación es esencial y fundamental en el proceso de investigación-acción. Y finalmente, el proceso de investigación-acción se define o se caracteriza como una espiral de cambio que da origen a otras formulaciones. El proceso de la investigación-acción es el siguiente. Primero se clarifica y diagnostica una situación problemática para la práctica. Luego se formulan unas estrategias de acción para resolver el problema. Se ponen en práctica y se evalúan esas estrategias de acción, comprobando la hipótesis, y el resultado debe aclarar la situación problemática o diagnosticarla, iniciando así con la siguiente espiral de reflexión y de acción. El estudio de casos es un método de investigación para el análisis de la realidad social de gran importancia. Rodríguez Gómez y otros afirman que este método implica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprensivo y sistemático y en profundidad del caso de objeto de estudio. Los rasgos esenciales, según Pérez Serrano, son particularistas, o sea, se centran en una situación, descriptivos, pues son productos de una descripción rica y densa, heurísticos, porque iluminan la comprensión del lector y pueden dar lugar a nuevos descubrimientos o descubrimientos de nuevos significados, y es inductiva porque las generalizaciones, conceptos e hipótesis surgen de datos fundados en el mismo contexto. Las modalidades, de acuerdo a Pérez Serrano, se dan en el estudio intrínseco de casos. Se lleva a cabo porque pues deseamos alcanzar la mayor comprensión de un caso en particular, o el estudio instrumental de casos, que ahí el caso particular se analiza para obtener mayor comprensión sobre una temática o refinar una teoría, y el colectivo, pues ahí el interés se centra en la indagación de un fenómeno, población o una condición general. La investigación evaluativa suele englobarse junto con la investigación-acción en el marco de las metodologías orientadas a la práctica educativa. La Torre y otros afirman que es decisiva para la toma de decisiones y está orientada a determinar la eficacia de organizaciones y programas educativos. Tejedor y otros afirman que una característica importante de la investigación evaluativa es que se lleva a cabo en un proceso de intervención en la misma acción. Por lo tanto, el proceso de evaluación de programas debe concebirse como una auténtica estrategia de investigación sobre procesos educativos, y esos resultados deberían basarse en pautas sugeridas para orientar procesos de intervención y nuevamente toma de decisiones. Del Rincón entonces expone 3 modalidades de investigación orientada a la toma de decisiones. Estas son la evaluación de programas, la evaluación de centros e instituciones educativas y la evaluación de sistemas educativos. Rebollo identifica 3 modelos de evaluación de programas: los objetivistas, que conciben la evaluación desde una perspectiva técnica y científica, entendiendo por evaluación la determinación de un valor o un mérito de un programa, que requiere la obtención de información que sea objetiva a través de instrumentos pues que sean objetivos también. Subjetivistas, pues planea que la evaluación como estrategia de comprensión y valoración de los procesos y resultados de un programa educativo se centra en captar singularidades de las situaciones particulares y sus características. Y los modelos críticos se entienden como procesos de recogida de información que fomentan la reflexión crítica de los procesos, la transformación de los destinatarios del programa y conduce a toma de decisiones pertinentes en cada situación específica. Finalmente, los otros 2 enfoques a los que hace referencia la autora son el empírico cualitativo, son la fenomenografía, que es empírico cualitativo y se basa en identificar variaciones. Estas variaciones que se quieren identificar en diferentes personas que experimentan, conceptualizan, perciben y comprenden diversos tipos de fenómenos. Se caracteriza por la identificación de variaciones en función de la edad, cultura, periodos históricos, género. Esa descripción de esos fenómenos se basa en análisis de entrevistas individuales. En el ámbito educativo,
pues se ha ocupado fundamentalmente de la comprensión de los procesos de aprendizaje del alumnado, lo cual lo hace una herramienta importante, digamos, para el protocolo de tesis que se propone, que yo propongo. La etnometodología tiene como base la sociología, es su principal raíz disciplinaria, está fundamentada en la tradición y fenomenológica y el interaccionismo simbólico. Aborda la cuestión de cómo las personas construyen la realidad social en y a través de procesos interactivos y se centra en el estudio de aquellos empleados por, por aquellas, perdón, de los empleados por aquellas para dar un sentido a sus prácticas sociales cotidianas. Conclusiones. Los diseños de investigación cualitativa se muestran transversales a diferentes disciplinas sociales y humanas. Pueden enfocarse en el individuo o grupo de personas. Asimismo, permite perspectivas desde la experiencia del sujeto hasta la construcción de teorías a partir de fenómenos o experiencias. Los métodos son flexibles, aplicables a diferentes ámbitos, permitiendo gran profundidad a partir de procesos empíricos e inductivos que en algunos casos contempla al investigador como parte del mismo estudio. Muchísimas gracias por su atención. Feliz noche.